Buenas. La historia económica y social de Centroamérica está marcada por los productos que definieron su destino, el café y el banano. Durante el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, estas repúblicas experimentaron una transformación radical. La desintegración del orden colonial dio un paso a un lento y conflictivo proceso de formación de los estados nacionales. Este contexto, la economía de exportación, se convirtió en fuerzas motriz que modeló nuevas estructuras de poder, redefinió las relaciones sociales e integró la religión en el mercado mundial capitalista. El auge del café consolidó las oligarquías locales y sentó las bases de estados a servicio de su interés. Mientras tanto, la posterior expansión del banano introdujo un nuevo actor, la compañía frutera extranjera, que creó enclaves con la profunda influencia económica y política. La perspectiva para explicar la historia centroamericana del último cuarto del siglo XIX y de los primeros 30 años del siglo XX es la del proceso de transformación del Estado Nacional. La ruptura de la sociedad colonial desató internamente las fuerzas desintegradoras de aquel orden. Las guerras que surgieron después de la independencia se apoyaron en la fragmentación y la descentralización del poder político. Recordamos que las guerras fueron menos una pelea entre entre nacionalidades emergentes que entre facciones locales de terratenientes y comerciantes. Fueron las preferencias ideológicas las que incidieron irremediablemente a estos grupos. La economía agraria se estabilizó con la paulatina aparición del café. Esto comenzó a partir de 1840 en El Salvador. La hipótesis general en que la economía, la exportación, en su proceso de consolidación, creó las condiciones que dieron al poder local una dimensión nacional, también forjó un sentido de clase hasta inexistentes. Se trata pues de un desarrollo estrechamente asociado a la integración y funcionamiento del sistema mundial del mercado. En este sistema, el modo capitalista de producción ya definitivamente hegemónico de la demanda externa y la creación de una estructura productiva interna orientada hacia la exportación agrícola. Permitieron dos cosas. Por una parte, cohesionar las formas de autoridad y representación social. Por la otra parte, la transformación del sentido de los conflictos políticos dentro del grupo dominante. En otras palabras, al consolidarse la economía agraria exportadora, se afirmó también el Estado como expresión del poder de una clase. En esta clase, al proyectarse hegemónicamente, expresó el vigor de sus fundamentos económicos. Estas posibilidades las abrió la consolidación del café como el gran producto de exportación de Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Esto no significa que Honduras y Nicaragua no haya habido producción cafetalera. Tampoco que dicha producción hubiese sido la única capaz, por razones milagrosas, de establecer las condiciones para la acumulación del capital. Sin embargo, en Honduras y Nicaragua no se pudo consolidar esta estructura agropecuaria o agroexportadora vinculada con el mercado internacional por la inserción definitiva del Centroamérica en el mercado mundial. Se inició con la participación de los pequeños productores locales en el comercio del café. Su producción estaba por general basada en la pequeña propiedad campesina. Esta se convirtió después, por efecto de decisiones políticas, en la gran trascendencia, en la gran propiedad latifundista. Más tarde, los intermediarios nacionales y extranjeros comercializaron la producción local, reemplazaron esa actividad a los pequeños productores locales. En algunos casos, participaron fue decisiva desde sus comienzos. El café apareció como un producto agrícola muy competitivo, pero de creciente demanda en el mercado mundial. Las oscilaciones del nivel de los precios y de la demanda exterior obedecieron casi siempre a los ciclos de auge y depresión. Esos caracterizaron a la economía capitalista inglesa y europea en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras 3 décadas del siglo XX. También fueron cruciales en la influencia en el volumen de la producción brasileña. Estos fenómenos no permitieron lanzar el proceso de diversificación económica y la diferenciación social. Estos procesos, si se hubiesen dado
transformaciones a gran propiedad, latifundista o tradicional, tuvieran otros intermediarios que controlaban, tuvieron otros intermediarios que controlaban el caso del moderado del mercado capitalista. Estos también manipulaban a su antojo los créditos, en realidad lo hacían al antojo de los compradores ingleses primero, después alemanes y después estadounidenses. Esas cosechas y al tener las crecientes necesidades de la inversión de la naciente actividad cafetalera, la dinámica del proceso de inserción en el mercado mundial capitalismo proporcionó a los comerciantes la mejor posición. El capital urbano fluyó en el agro primero como préstamo usuario y después como una inversión directa. Alrededor de esta actividad se construyó una minoría de productores intermediarios. Esta minoría terminó por contribuir a la mayor parte de la cosecha exportable y por controlar su comercio. Los orígenes del capital bancario se encuentran en este proceso. Este proceso llevó a un sector de burguesía cafetalera a fundar sus propias instituciones de crédito. Mientras tanto, los pequeños y medianos productores se convirtieron en un aprendiz de aquella. La reactivación del comercio exterior consolidó el poder económico de un grupo social. Este grupo, integrado mayoritariamente por los propietarios de tierra, a su vez ocupó e influyó el sistema político. De esta forma, configuró definitivamente la existencia de un sector, el más importante, orientado a la producción y comercialización del café. Se construyó un módulo económico exportadora, dependiendo de un mercado lejano. Este mercado, como lo organizaba, sino que se financiaba el negocio, por lo interesaban el nivel de precio del producto o las condiciones locales de la producción, y se construyó ese estado de servicios e intereses. La integración del mercado mundial, esas condiciones monoexportación y financiamiento externo se llevó a cabo medio de una aguda crisis monetaria, el auge de las exportaciones inglesas y también el auge de las exportaciones europeas. La inestabilidad monetaria, herencia de la colonia, aumentó en medida que los vínculos con los exteriores se incrementaron. Supuestamente esa situación fue estimulada o mantenida por los intermediarios y las grandes productoras de café. Para ese entonces, estos sectores tomaban o compartían las decisiones del Estado. El caos monetario se agudizó en los periodos de financiación de la economía exportadora. Algunos de estos países se resolvieron este problema en la década de 1920, pero otros tuvieron que esperar hasta los posguerra, hasta la posguerra del 1945 para solucionarlo. Aquí también radican los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de la región. El tráfico marítimo regular y confiable, necesario para transportar la exportación de café, se convirtió en otro vínculo muy importante con el exterior. Alrededor de esa actividad aparecieron los contratistas y compradores de la producción local del banano. La comercialización de esta fruta hizo posible la formación clave del bananero. Este se convirtió en otro factor importante del desarrollo económico y social de Costa Rica, Guatemala y Honduras. A pesar de tratarse de una oferta inestable, sujeta a las contradicciones cíclicas del capitalismo competitivo, la participación relativa del café centroamericano en el comercio mundial del grano aumentó rápidamente. Este aumento se dio en las 3 últimas décadas del siglo XIX, las crisis de los precios provocadas por la política comercial brasileña o manipuladas desde los grandes centros financieros que afectaron gravemente a las sociedades exportadoras. Estos centros fueron europeos y primero estadounidenses, pero en líneas generales el café siguió aumentando en la importancia de la cantidad. La participación de la producción centroamericana alcanzó su punto máximo en la década de 1880. En esa época llegó a representar el 14% de la producción mundial. Hasta aquí.